bienvenidos a su canal Tu Propia Versión. El día de hoy vamos a empezar con una serie de videos que son preliminares para elaborar diferentes tipos de prendas de vestir. El tema nuestro, el de hoy, es el del desarrollo de diferentes moldes para capotas y cómo se confecciona cada una. Lo primero que tenemos que tener para elaborar una capota pues es el molde de la prenda a la cual le vamos a hacer la capota. Este es un molde de una bata de trabajo de hombre. Pues recuerden que hoy día con la pandemia pues tenemos que utilizar protección adicional para la cabeza, personal médico, y esta bata, que es una bata sencilla, pues le vamos a hacer un molde de capota que se pueda colocar en el proceso de confección. Entonces lo primero que tenemos que hacer pues es medir las curvas de los escotes. Este es nuestro escote posterior. Yo aquí paso el metro alrededor de la curva y este escote tiene 11.5 centímetros. Luego mido la curva del escote delantero, que es igualmente pasar el metro alrededor de la curva hasta antes de la cremallera. Ahí se ve una línea que es 1 centímetro, que es de extensión de cremallera. Aquí tiene 15 centímetros. Entonces 11.5 y 15 centímetros, 15 que es el delantero, 11.5 que es la parte de atrás, me da 26.5. Esa va a ser la base para el trazo de la capota. Entonces 26 centímetros y medio. Con esos 26 centímetros y medio vamos a elaborar aquí en este papel un rectángulo que tenga de ancho estos 26 centímetros y medio por acá, 26 y medio. Vamos a elaborar aquí en este papel un rectángulo que tenga de ancho estos 26 centímetros y medio por acá, 26 y medio. Pues mido por aquí y otra vez mido por acá, y de alto vamos a utilizar, si es para infantil, 28 centímetros, en caso de los bebés. Para niños más grandes, caso de los niños en edad preescolar, 30 centímetros, escolares 32, adolescentes y damas 34 y hombres adultos 36. A esa medida le vamos a sumar 2 centímetros, que son el de la costura de aquí y la costura de arriba. Entonces, en total, si quisiéramos hacer una capota para hombre, tendríamos que colocar un rectángulo de 38 centímetros de alto por lo que nos dio la suma de los escotes, que fue 26 centímetros y medio. Listo, entonces ya está aquí nuestro rectángulo. Vamos a marcar esta esquina, que es la esquina superior izquierda con la A, esta esquina con la B, esta con la C y esta con la D, o sea, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Hecho esto, entonces vamos a medir 4 centímetros hacia arriba a partir de D y vamos a marcar E. Cuando tengamos esta E, utilizamos una de estas reglas de cadera para trazar desde E hasta C una semicurva que va a ser la correspondiente al escote. Ok, entonces esto de aquí es lo que va a ser el escote de nuestra capota. Luego medimos la distancia de A a E, me da 34 centímetros, hallamos la mitad y aquí marcamos F. De F hacia atrás de la capota vamos a medir 4 centímetros, 1, 2, 3, 4, acá, y aquí vamos a marcar G. Luego, con una regla como esta, que es lo que llamamos un sisómetro, vamos a trazar una semicurva desde E hasta G. Eso va a ser la parte de atrás de la capota. Luego vamos a dividir la distancia AB, que ya dijimos que eran 26 centímetros y medio, en 3. Eso me da más o menos 8.7 centímetros. Entonces 8.7 aquí, 8.7 por aquí, y marcamos H en este tercio, que es el que está más próximo a A. Luego, con un molde circular, que en nuestro caso a veces es un plato, una tapa, no sé qué, o haciendo compás, aquí en el punto C, vamos a trazar una sección de circunferencia hacia H que nos complete la parte de atrás de la cabeza. O sea que este es nuestro molde básico de capota.
Listo, aquí está ya nuestro molde básico. Esto es una capota muy básica, básicamente es la de los colegios, la de las chaquetas rapiditas. Y pues verán que tiene aquí una sola costura, son solo dos moldes, estos dos laterales pegados por una costura, y aquí pues está forrada, ¿no? Entonces este tipo de capota yo le puedo poner unos ojales aquí dentro del forro para pasarle cordones, y pues aquí cuando yo la mire acá puesta, pues ustedes verán que esta parte de acá pues va a ser el centro del escote posterior, y la capota pues me queda con las distancias suficientes para cubrirme la cabeza de la lluvia. Bueno, a partir de este molde básico de capota podemos también sacar una capota de las que tienen un fuelle en la mitad, o sea, una franjita que le da como la forma de la cabeza más precisa, ¿no? A la capota. Para eso, pues le vamos a quitar al molde básico de la capota un margen de 2 centímetros. Le quitamos 2 centímetros en cada lado, pues yo aquí ya lo medí, y la idea sí es recortar. Entonces, más o menos, si ustedes hacen la cuenta, a esta capota, así básica como la teníamos, pues le estamos quitando el total de 4 centímetros. Esos 4 centímetros tendremos que reponerlos, digamos, de alguna manera con el fuelle que va. Entonces van 4 centímetros que quitamos de acá, 4 que quitamos de allá y los 2 de costura, ¿sí? O sea que lo que tenemos que hacer es cortar una franja de 6 centímetros de ancho por lo que me dé esta medida. 6 centímetros de ancho por 54 centímetros. Entonces es lo que vamos a trazar aquí. Listo, ya entonces corté mi franja, tiene 54 por aquí y debería tener 6 de ancho, pero resulta que yo dije, no, ¿sabe qué? Yo quiero es como un fuelle más ancho. Entonces este deliberadamente lo corté de 8 centímetros. Recuerde que esta parte de acá o esta parte de acá va a ir pegada al escote, o sea que no puede alterar la medida. Si tocaba colocarlo de 6, entonces hay que dejarlo de 6. Pero ¿cómo hacemos entonces para darle nuevamente la forma, para darle nuevamente la medida? Lo que yo hago es medir 12 centímetros de aquí hasta acá, 12, y a partir de ahí hacer una curvita entrando 1 centímetro. Hago lo mismo del otro lado, tengo 12 centímetros y con este sisómetro hago una semicurva entrando 1 centímetro. Y bueno, si usted quiere que la capota de pronto le quede con más forma y no se le caiga, entonces en la parte del frente también puede medir esos mismos 12 centímetros y hacerle esta modificación que le va a quedar pues con una circunferencia un poco menor en el frente para que la capota no se descuelgue hacia atrás. Entonces le vamos a quitar a nuestro fuelle los centímetros correspondientes para que a la hora de colocarla al escote nos dé exacta la medida y no que de pronto nos vaya a quedar más grande y nos toque desbaratar. Entonces eran 6 centímetros y ellos aparecerán aquí donde tiene que ir la capota pegada al escote, o aquí en el frente donde tiene que ir la capota pues hacer como una curva para que no se caiga hacia atrás. Entonces este es nuestro fuelle y este pues se va a unir con cada una de las partes. Aquí hay 2 laterales que conforman pues el molde de la capota. La idea pues es que no le sobre nada, ¿no? Listo, aquí está nuestra capota, ya la cosimos, tiene pues como verán el fuelle central y las 2 piezas laterales que habíamos cortado inicialmente. Estas son las capotas que estamos utilizando ahora para los overoles de bioseguridad. Ellas no llevan forro. Entonces, la costura, digamos, la pestaña de costura, pues se remata con una costura de fileteadora, que aquí está blanca, pues para que se vea, pero de preferencia sería el mismo color de la tela. Y luego se hace un pespunte, una costura decorativa, para sentar la pestaña de costura y que no moleste. Antes de colocarla al escote, debo igualar. Fíjense que aquí me queda una formita rara. Entonces, con la tijera le voy a rectificar la forma y aquí de paso pues le marco el centro para poderla colocar al escote. A esta capota que es de overol de bioseguridad se le coloca de aquí a todo alrededor un pedazo de caucho de 50 centímetros, se filetea y luego se dobla para que quede encauchado y ajuste bien el contorno de la cara. Entonces pues acá no tiene el encauchado, pero tiene pues la pestaña correspondiente para el doblez, para que me quede ajustado en el momento de encauchar, me cubra toda la circunferencia de la cara y me deje lo menos posible expuesto. Bueno, y hay un tercer tipo de capota que es la que tiene una especie de cuello incorporado que va cubriendo hasta la nariz.
Entonces, este tipo de capota se saca con este molde básico, que fue el primero que sacamos, al que no le hemos quitado pues estos 2 centímetros que le quitamos para el fuelle, y el procedimiento sería el siguiente. Entonces, lo primero que hay que hacer es medirse desde acá, un poquito arriba de la punta de la nariz, hasta la punta de la clavícula. ¿Cuánto es esta distancia? Son 17 centímetros. Esos 17 centímetros los voy a medir desde el borde final, este punto C de la capota, hacia arriba, 27 centímetros. Y lo otro sería tomar la medida desde la punta de la nariz hasta esta parte que es como la parte interna del pómulo. ¿Cuánto hay ahí? Hay 6 centímetros. Entonces, esos 6 centímetros los vamos a distribuir así. Vamos a colocar 2 centímetros hacia afuera y los otros 4 hacia adentro de la capota. O sea que yo tengo que trazar en esta regla una línea recta desde el punto C hasta aquí donde nos dieron los 2 centímetros que medí hacia afuera, y otra línea recta desde este final de los 2 centímetros hacia adentro, 4 centímetros como dijimos en la capota. Esos 4 centímetros se le quitan a la capota a todo el perfil. O sea que esta capota debería ir forrada, porque si no pues queda escasa, ¿no? O sea que más o menos esta es la modificación que se le hace. Le quito acá 4 centímetros, le sumo acá 2 centímetros y llego con la línea hasta el punto C. Recuerde que esto de aquí es la curva del escote, o sea que no puede salirse de aquí, porque si no pues ya no puede instalar la capota. Y luego, después de haberle quitado esa partecita al molde, entonces trazo con este sisómetro una curva para que me quede fácil la costura de la capota. Listo, entonces así nos quedó nuestro molde. De pronto si pareciera que este frente queda muy escaso, podríamos sacarle hacia el frente 1 centímetro más y trazar de aquí hasta donde empieza la curva esta línea diagonal. Más de 1 centímetro pues ya empieza a complicarse un poco el tema de la costura, entonces pues ya digamos que no es como lo que yo hago normalmente. Entonces ahora vamos a recortar nuestro molde. Listo, entonces ya está aquí nuestro molde, tiene la modificación digamos para la nariz. Recuerden que esta misma modificación se puede hacer también cuando la capota tiene fuelle, o sea, esto del fuelle es independiente de esta modificación que vayamos a hacer, porque recuerde que la medida se toma de aquí hacia arriba, o sea que ahí usted puede hacerla en ambos modelos. Esta particularmente pues tengo que tomar los 2 laterales, cortar los 2 laterales, coserlos por aquí, y entonces aquí ya yo tengo mi capota armada. Me la voy a poner. Y entonces aquí ya me da, si yo subo una cremallera, me va a quedar cubierta la cara casi completamente con la pieza adicional que le puse a la capota. Listo. Bueno, pues eso era todo. Entonces muchísimas gracias por su atención. Nos vemos entonces en un próximo video y recuerden que su propia versión es la mejor forma de hacer las cosas.